hermanos y hermanas, amigos y amigas, Iglesia del Señor. Hoy quiero hablarles del tema Dios, el poderoso gigante que está a nuestro lado. Y quiero consultar al profeta Jeremías. Profeta Jeremías en su capítulo 20, versículo 11. Dijo el profeta en primera persona así: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¡Qué bueno! Hoy el mundo se encuentra sumergido en grandes y graves crisis, graves problemas. Y muchas de esas graves crisis son difíciles de superar. El deterioro económico, social, político, moral, cada día se hace más visible, más palpable dentro de las realidades que hoy vivimos. La pérdida de la libertad, por otro lado, y el aumento de la violencia hace sentir a millones de personas inseguros. La inseguridad se está apoderando de millones de personas en todo el mundo. Esto que se ha denominado como la pandemia, el COVID-19, y los efectos que ha generado como la cuarentena y otras situaciones, ha hecho temblar a los países más poderosos. Pero por otro lado, a las naciones medianas y pobres y chicas también les está golpeando. Y mucho más a aquellas naciones que están siendo mal administradas por sus líderes, por gente corrupta. Estas naciones están siendo sumergidas en graves padecimientos y adentrándose en grandes faldas de miseria y de pobreza. Hoy millones han perdido sus negocios, sus ahorros, su iniciativa, la salud. Hoy se está apoderando de muchas personas un sentido de frustración, un sentido como que todo está perdido. Hoy también muchos están buscando salidas fáciles, propuestas que no son propias, propuestas indecentes, con tal de resolver el problema inmediato a la necesidad puntual. Hoy nos hacen los diferentes reportes, las estadísticas, que hay un aumento de la violencia intrafamiliar, que hay por otro lado un aumento de la prostitución infantil, preadolescente, del adolescente y del joven. Hoy, ante estas realidades que vivimos, cada día estamos viendo prácticas raras y extrañas en las familias y en nuestra sociedad. Por tales razones, por estas realidades que hoy nos golpean, que padecemos y vivimos y que están tocando a la puerta de nuestra vida y a la puerta de nuestros hogares, quiero invitarles a considerar 3 escenarios en donde Dios, el poderoso gigante, estará a nuestro lado y hará la diferencia en sus hijos e hijas. Firmemente creo que en estas realidades estará Dios dentro de tu contexto, en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en nuestro país. El escenario número 1 lo vivió el profeta Jeremías: me siento decepcionado por Dios, por todo lo que pasa y por todo lo que pasa alrededor. Allí el profeta Jeremías, en su capítulo 20, versículos 7 al 10, nos da una descripción muy propia de por qué él se sentía decepcionado por lo que pasaba en su país y en su entorno. Dice el texto sagrado así: me sedujiste, oh Jehová, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosles. Todos a mi alrededor miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían otros, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Entonces el escenario número 1 nos dice:
dentro de este contexto que quiero expresarle, me siento decepcionado de Dios por todo lo que me pasa. Cuando nos pasan situaciones, cuando las cosas no nos salen como uno las planificó. Una vez tuve una amiga que me dijo: Emilio, yo antes de convertirme, yo era una joven feliz, yo iba a la fiesta, iba a lo otro, iba a lo uno, no tenía reparo si era en algo bueno o en algo malo, yo era feliz. Pero después que me convertí, después que tuve noción de conocimiento, ya empecé a diferenciar lo que era malo, lo que era bueno, donde yo debía estar, donde no debía estar, lo que debía de hacer y lo que no debía de hacer. Me siento ahora como acorralada, me siento como que no soy feliz. Bueno, esta es una realidad que en pasaje de nuestras vidas a todos nos toca vivir. Le tocó vivir al profeta Jeremías, en donde él se sentía como decepcionado por Dios, por todo lo que estaba pasando en su país y a su alrededor. Esta porción bíblica representa la posición y declaración de los que deciden vivir la vida honesta. Si usted decidió vivir la vida honesta, se va a dar la mano con el profeta Jeremías. Y por otro lado, es aquellos que deciden vivir en una forma íntegra y que por su obediencia a Dios no se degradan, y por eso sufren abusos, sufren vejámenes, maltratos, y muchas veces por vivir conforme a los mandatos de Dios hasta la muerte. En algunos países otros mueren. Nosotros hoy necesitamos entender como dignos representantes de los hijos de Dios, como lo hizo Jeremías ayer, que los malos tendrán un final lamentable y triste, y usted créalo que así es. Los malos tendrán un final triste. Jeremías 20:11. Allí nosotros lo entendemos. Después que Jeremías hace su declaración: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, él analiza el fin de los malos. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ahí lo tenemos, pues. Los que nos toca vivir y muchas veces no entender este escenario, que nos sentimos decepcionados. No te entristezcas, los malos al final serán condenados y tendrán confusión perpetua, confusión eterna. Así que, hijo e hija de Dios, hermano y hermana, fortalécete en Dios. Este gran profeta, conocido como el profeta llorón, Jeremías, aprendió que en medio de su frustración, de su dolor y de su pobreza, estaba Dios como un poderoso gigante. Ayer como Jeremías, hoy Dios está también con nosotros como un poderoso gigante. Hoy también su presencia hará la diferencia en nosotros. El escenario número 2 que quiero abordar con ustedes es el escenario de la opresión y descomposición social que se está acentuando como un estilo de vida cada vez más y más y más. Y en muchos países del mundo y en América Latina también se está acentuando un estilo de vida que es un escenario que causa opresión. En el libro de Segunda de Reyes hay una historia bien interesante que es conocida por muchos, pero yo quiero compartirlas con ustedes porque me parece bien interesante y reveladora en este contexto de opresión que nos está tocando vivir. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre
su cuerpo. Estos son los escenarios que vivimos, escenarios dantescos, escenarios terribles, pero el apóstol San Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 versículos 23 al 31 también entonces narra un escenario de opresión con un poco de mayor descripción, bien pero bien interesante. Oigamos allí cómo el apóstol San Pablo está enseñando a la iglesia que estaba en Roma. Dice así sobre la conducta que desarrollarían las personas en los tiempos finales. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien interesante estos dos cuadros descriptivos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde a pesar de que hay centenas de años de estos sucesos, pero es la misma conducta degradante de las personas. Hoy nos ha tocado a nosotros vivir estos escenarios degradantes, escenarios que algunas prácticas producen repulsión, pero que cada día ganan más adeptos, que cada día los grandes parlamentos del mundo le están dando rango constitucional. Todas estas realidades hoy en día nosotros nos sentimos oprimidos, son escenarios de opresión, son todos los sucesos personales, de familia y del entorno social, político y moral y espiritual que no te dejan avanzar, que te turban, que te agobian, que te angustias. Esas son las realidades que estamos viviendo hoy en día. Estas dos referencias bíblicas nos ilustran la realidad que hoy nos envuelve, escenarios de descomposición en todos los aspectos. Escenarios difíciles de vivir, escenarios que cada día están trastocando nuestro sistema de principios y de valores. El que hoy quiera vivir en una forma justa y piadosa tendrá aflicción, como decían los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento. Los mismos creyentes hoy están teniendo opresión para vivir ellos de acuerdo a la demanda de Dios. Están teniendo opresión en sus vidas. Muchos están librando grandes batallas. El diablo quiere arrastrarlos a formas de vidas equivocadas. Y cuando estoy hablando esta palabra, sé que mucha gente está diciendo que lo que estoy hablando es verdad. Hay hijos e hijas de Dios que están teniendo grandes batallas en sus vidas, batallas por experiencias del ayer, por ataduras, por adicciones, por prácticas. Pero quien te llamó va a completar la obra perfecta. Tienes que saber discernir que en estos escenarios de opresión, el Todopoderoso Dios estará contigo, estará para ayudarte. Tú que te resistes a ser atrapado por estos escenarios de opresión, el poderoso gigante te dice: no temas, como nos lo refirió el profeta Isaías en su capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usted que está luchando contra estos escenarios de opresión, Dios te dice, como le dijo al profeta Isaías: no temas,
porque yo Jehová, el Todopoderoso, el que era, el que soy, el que siempre será, estará contigo. Te voy a sostener, tus pies estarán firmes, yo estaré contigo. Te puedo decir en una forma enfática, clara y precisa y sin equivocación que tu Señor y tu Salvador te dice: no temas, yo estoy contigo, que es el lenguaje neotestamentario, le dijo Jesús a sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Allí lo dice en Mateo 28:20 y en Juan 16:33 dice: confiad, yo he vencido al mundo. Amén y amén. Dios bendiga su palabra en nuestra vida, que la palabra del Señor sea un ambiente refrescante y de fortaleza. El escenario número 3 que quiero referirle, en el cual Dios, el Todopoderoso gigante que está a nuestro lado, nos va a estar ayudando. Los efectos colaterales por las tormentas que suceden en el mundo y nos afectan. Y el apóstol San Pablo tuvo una experiencia. Capítulo de Hechos 27, 14 al 15. En el 18 al 22, él se conducía hacia Roma. Por supuesto, la vía expedita en aquellos tiempos era la vía marítima. Y agarra una embarcación. Pero a mitad de la travesía, una gran tormenta, dice la narrativa, que les afectó y que estaban aproximadamente durante 2 semanas, 15 días, sin ver el sol y la luna. Todo era negro. Todo era oscuro, todo era tétrico, daba miedo. Nadie había comido ni había hecho sus necesidades. Muchas veces, la grande mayoría, sufren por las malas acciones de unos pocos. Y muchas naciones en el mundo, gente inescrupulosa, gente que no tiene principios y valores de administración, gente que llegan al poder y están corrompidas, toman decisiones, son malos administradores, creando una dilapidación de los recursos, y esto entonces da como resultado grandes faldas de miserias, de pobrezas y de muertes. Entonces mucha gente está sufriendo los efectos colaterales debido a las malas administraciones de algunos gobernantes. Efectos colaterales producidos por otro lado por decisiones equivocadas de un esposo, de una esposa, de un hijo, de una hija. Un hijo o una hija toma una decisión fatal, toma una decisión de no seguir viviendo. Una esposa dice: esto se acabó. Un esposo no quiere seguir siendo responsable con una de las cosas más hermosas que es la misión de ser padre, de ser madre. Entonces todo esto al resto de la familia causa un dolor, causa una angustia, causan preguntas sin respuestas. Millones hoy tienen desequilibrio emocional. La esperanza a la vida y la fe a seguir viviendo y la fe en Dios la están perdiendo. Pero usted que me está sintonizando, es importante saber, usted que está mirando, es importante saber cómo salimos de los efectos colaterales que nos afectan. Importante allí, en esa misma referencia bíblica que le referí, de Hechos 27, 14 al 15 y del 18 al 20, sus versículos, el apóstol Pablo nos da un aporte. Cuando oímos la voz del poderoso gigante que está a nuestro lado, Dios, empezamos a salir de los efectos colaterales que nos causan aflicción, de los efectos colaterales destructivos. El apóstol Pablo pudo traer una palabra de paz, de ánimo, de esperanza y de fe a la tripulación que por más de 2 semanas estaba atrapada por aquel viento huracanado llamado Euroclidón. Ellos estaban angustiados, pero el apóstol San Pablo le dijo: Dios a quien sirvo, mi Dios, ha enviado su ángel anoche y me ha dicho: Pablo, no temas. Y me gustaría leer este versículo porque me parece bien impactante e estimulante. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pies en medio de ellos, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio
y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y viene la palabra: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén y amén. Qué bueno, que va a disipar todas estas realidades de este escenario de los efectos colaterales. La palabra de Dios. Dios siempre va a tener una palabra. Dios siempre nos va a direccionar con esa palabra en estos escenarios difíciles que estamos viviendo. La palabra que proviene de Dios da paz. Ella cambia la angustia, da paz ante la turbación y levanta el ánimo. Esa palabra cambia los efectos colaterales destructivos. Esa palabra nos va a mantener en pie en medio de las realidades que estamos viviendo, que no somos culpables, que otro generó estos problemas, como esta pandemia. No somos culpables, pero estamos recibiendo los efectos rudos, duros, terribles. Pero en medio de esta realidad, la palabra de Dios nos va a dar paz. Hoy es posible que muchos hijos e hijas de Dios se encuentren en algunos de estos escenarios. Seguro que sí. Lo doy por sentado. El escenario de la decepción por obedecer a Dios. Me siento decepcionado. El escenario de la opresión y descomposición social. Es posible que usted esté dudando que no vale la pena ser una persona de principios y valores. Es posible que un joven esté pensando: no vale la pena mantenerse sano, no vale la pena yo vivir en pureza, no vale la pena yo mantenerme en santidad. Es posible que alguien esté pensando de esa manera. Y es posible que alguien esté sufriendo los efectos colaterales que nos afectan por las decisiones de otras personas. En estos escenarios, millones hoy en día están fracasando. Pero mi palabra es para ti. Pero el Dios Todopoderoso, el gigante que está a nuestros lados, nos hace tener convicciones firmes y fuertes que nos llevan a decir lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Señor, creo que tú estás conmigo todos los días de mi vida. Déjeme reafirmarle: si el poderoso gigante Dios está a nuestro lado, está a tu lado y está a mi lado, el diablo no nos destruirá. Aprendamos del profeta Jeremías, el profeta que se le decía el profeta de Dios, el profeta llorón. No podía cambiar sus escenarios, pero descubrió que Dios estaba a su lado como un poderoso gigante. Y cuando él descubrió eso, entonces tuvo paz. Había descubierto la voluntad de Dios. Así tú, iglesia, así tú, hermano, hermana, muchacha, no podemos cambiar algunos escenarios, algunas realidades de casa, de papá, de mamá, de familia, de la sociedad, del gobierno. No podemos cambiarlo, pero crea, eso sí, crea que si Dios está contigo, si Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar a salir de estos escenarios. Y ya finalizando, y reafirmo la sentencia del profeta Jeremías: porque a mi lado está Jehová como un poderoso gigante. Amén y amén. Para usted, amigo y amiga, si me ha oído o ha visto esto, voy a orar por usted. Puede repetir conmigo la siguiente declaración: Dios, he oído tu palabra y creo que tú eres el poderoso gigante que quieres estar conmigo. Te acepto, mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados, mis maldades y faltas sean limpiadas. Y permite que el Espíritu Santo esté conmigo para yo vivir la vida que tú quieres que yo viva. Te invito a que estés siempre a mi lado, como con Jeremías, como un poderoso gigante. Y para ti, iglesia del Señor, hoy en día más que nunca tú y yo tenemos que descubrir la vivencia, la realidad, que algunas cosas queremos cambiarlas, pero no se nos permite cambiarlas. Algunos de estos escenarios que he hablado, no podemos cambiarlo, no se nos permite, pero sí podemos, como Jeremías, declarar, sentir y vivir que Dios está a tu lado y a mi lado, como un poderoso gigante. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos proteja. Amén y amén.